a punto de ser adultos. Iríamos a la universidad y teníamos el mundo a nuestro alcance. No teníamos algo que nos hiciera responsables y hacíamos muchas cosas que no deberíamos haber hecho. Éramos imprudentes, invencibles, hacíamos lo que queríamos. Los que crecimos en el campo solo hacíamos dos cosas: estar en una granja o jugar fútbol cuando no había escuela. No existían TikTok, ni teléfonos móviles, ni redes sociales. La gente creaba su propia diversión. Las fiestas se difundían de boca en boca y en pocas horas tenías una casa o un prado lleno de adolescentes, bebiendo, festejando y pasando el momento de sus vidas. Todos tenían su propia versión de lo que pasó esa noche. Había muchos jóvenes haciendo un lugar en el césped y encendiendo una fogata. Muchos de mis compañeros de clase habían asistido a esa fiesta. Estaban los jugadores con sus camisetas de los Leones. Y donde haya jugadores de fútbol estarán las animadoras. Las animadoras iban juntas al igual que los jugadores. Ese grupo popular del que todos quieren ser parte. Natasha estuvo allí esa noche. Todos conocían a Natasha. Era la alocada. Natasha asistió a la preparatoria Livingston con todos nosotros. Era animadora. Natasha era una joven muy bonita. Claro que todas las animadoras lo son, pero Natasha siempre se destacó por su carisma. Natasha tenía muchos ojos puestos en ella. Unos estaban celosos y otros enamorados. Y si eres muy popular, no faltará quien te odie. Y bueno, algunos dicen que Natasha estuvo ahí peleando esa noche. Natasha subió a su auto y se fue a toda velocidad. Estaba enojada sobre todo lo que estaba pasando. Esa fue la última vez que alguien vio a Natasha con vida. Livingston es una ciudad pequeña y típica del este de Texas. Todo es propiedad de gente local, así que vas al negocio de tu amigo para la cena. Parte de la población está formada por gente rica y poderosa que desciende de los magnates del ferrocarril y de las grandes empresas madereras. Pero la mayoría de la gente solo trataba de vivir el día a día, pagar las cuentas y criar a los hijos. Por eso, a principios de los 90, cuando la economía sufrió un golpe, fue algo devastador para la comunidad. Así que buscabas alegría donde pudieras encontrarla, como en el Estadio de los Leones. Aún así nos reuníamos y la pasábamos bien. Aquí viene la patada. La recesión afectó mucho a mi familia. Eso hizo que los partidos de fútbol fueran más especiales, porque podían reunirse, olvidarse de todo y solo celebrar. Las luces del viernes por la noche en un pueblo de Texas significan que la comunidad se une. Hay un sentimiento de orgullo al ganar un juego. Es un equipo que está unido. Podrías faltar a la iglesia, pero no al fútbol. Veamos la repetición. Lo lanza a la izquierda. Livingston es la sede del condado de Polk. Es donde están el juzgado y la oficina del alguacil. En estos partidos, los viernes por la noche, no era raro ver personas de alto perfil. Un juez, un alguacil, un representante. Pero mientras estaban ahí, no eran representantes, eran normales. Eran personas que conocías de toda la vida. Personas que normalmente no lo harían se sentaban uno al lado de otro y animaban al equipo todos juntos. Nadie va a detenerlo. Livingston anota. Ese era el evento social de la semana. Eso era todo. Aproximadamente a las 8 de la mañana del 3 de mayo, un padre y su hijo regresaban de un viaje de pesca. Vieron humo y en ese momento llamaron a la oficina del alguacil.
Entonces, la oficina del alguacil envió a un agente a investigar. Fue cuando el agente vio un auto quemado que se ubicaba en un sendero para cazar. El auto parecía ser de finales de los 80 y principios de los 90, un Chevrolet Camaro coupé de 2 puertas. Como el auto aún estaba caliente, pusieron un gancho y lo llevaron hasta un patio cercano para dejarlo enfriar antes de tratar de identificar quién era el dueño. Revisaron el número de serie y determinaron que el auto era de Natasha Ashli, una chica joven de Livingston. Y casualmente, Natasha había sido reportada desaparecida por su madre. Al despertar ese domingo, supe que algo andaba mal. Mamá entró en pánico porque Natasha no había aparecido. Sabía que iría a casa de su amiga para su cumpleaños ese sábado por la noche, pero al menos siempre llamaba, decía, mamá, no voy a volver. Así que empezó a llamar a los amigos. ¿Han visto a Natasha? Llamó a los hospitales. ¿Ella está allí? ¿Reportaron algo? ¿Hubo un accidente? Ese domingo, al llegar la noche, se dio cuenta de que algo estaba realmente mal aquí y la reportó como desaparecida. Al día siguiente, el 4 de mayo, se estableció contacto con la madre de Natasha Ashli y ella se reunió con la policía en el patio de George Lindsay en Shepherd. Al llegar, mi madre comenzó a revisar el auto. Primero empezó viendo la parte delantera y vio en la sección del portavasos unos anillos de Natasha. Pensó que era extraño. Natasha no se hubiera ido dejando sus anillos. Luego mi madre miró hacia atrás y vio unos huesos pequeños. Y se dijo a sí misma, Dios mío, ¿había un animal aquí atrás? Después miró hacia arriba y vio un cráneo. En ese momento se dio cuenta de que era ella, era su hija. Básicamente, perdió una parte de sí misma porque su peor pesadilla se realizó. Los restos de Natasha fueron identificados por su dentista. Unidad 19, código 6. Era difícil determinar exactamente qué le había sucedido al vehículo, solo por la cantidad del daño que había causado. No parecía haber nada que hubiera golpeado al vehículo. Todas las ventanas parecían estar cerradas en el momento del incendio. No parecía que el tanque de gasolina estuviera roto. Fue una escena muy desconcertante. Creo que este fuego debió ser extremadamente intenso. He visto muchos incendios de autos donde las personas han muerto dentro y no resultaron quemados en ninguna parte al mismo grado que Natasha. Cuando hicieron el examen forense al Camaro, hallaron rastros de un derivado del petróleo realmente potente. Había escombros en el suelo. Eran del asiento del conductor, del asiento del pasajero delantero y del piso. Era condensado de gas natural. Básicamente es un subproducto del petróleo. Esto proviene de la parte superior de un pozo de petróleo. No es algo refinado. ¿De dónde pudo salir eso? En ese momento, el caso fue considerado un homicidio. Entonces, por la ciudad corrió la noticia de que a una ex animadora de 19 años la habían matado. Hizo que el condado enloqueciera. Era un lunes y volvíamos a la escuela después del fin de semana. Casi al instante, hubo rumores sobre lo sucedido a Natasha y nadie sabía qué había pasado. Pensé, Dios mío, acabo de perder a mi amiga. No la volveré a ver. Fue un tiempo muy malo. Muy malo. A mi escritorio llegó la noticia de que hallaron un cuerpo quemado en Shepherd y fue muy extraño, porque eso parece algo del crimen organizado.
Y eso nunca pasaba en este rincón del este de Texas. Así que, ¿cómo termina una joven hermosa en una situación en la que sus restos son hallados en un auto quemado? Conocí a Natasha en primer grado en la escuela primaria Livingston. Incluso a una edad temprana, el espíritu de Natasha solo era evidente. Ella siempre estaba brillando. Ella era 8 años mayor que yo. Algunos de mis mejores recuerdos de mi hermana eran lo valiente y fuerte que era. Vivíamos en una comunidad pequeña y unos vecinos tenían una tirolesa, pero ella nunca tenía miedo. Subía y bajaba por ese cable. A mí, en cambio, me asustan las alturas. Así que subí para bajar por la tirolesa y me quedé petrificado arriba y no podía volver a bajar. Entonces subió mi hermana mayor al rescate para ayudarme a bajar del árbol. Era esa actitud de ayudar lo que le admiraba aún siendo un niño. Estaba en el club de teatro, era animadora, era ruidosa y muy divertida. Natasha adoraba ser animadora de Livingston. Era por la atención que le daban. Las animadoras eran populares, así que siempre era divertido verlas hacer lo suyo en la pista. A Natasha le encantaba la atención y era conocida por ser bastante salvaje. En cuanto obtuvo su licencia de conducir, fue cuando comenzó su época salvaje, porque podía irse cuando ella quisiera y a donde ella quisiera. Le gustaban mucho sus autos y conducir rápido. Se metió en muchos problemas y recibió varias multas y algunas por el alcohol, pero ella no se disculpaba por quién era. Para ser animadora debías tener ciertos valores y presentarte de cierta manera que no trajeras ninguna negatividad a tu escuela o a tu comunidad. Ella era muy fiestera, no se callaba nada. No era solo la chica de al lado. Natasha era demasiado para esta ciudad. Su personalidad ciertamente rompía las costumbres de esta comunidad. Creo que Natasha era como era porque sufrió una gran pérdida siendo una niña. Los padres de Natasha se divorciaron cuando ella era muy joven. En tercer grado, ambos se volvieron a casar y fue entonces cuando murió su padre. Natasha sufrió mucho con eso. Creo que la pérdida de su padre dejó un vacío en Natasha y eso la llevó a mucha ira y frustración y también a comportarse mal. Llegó un punto cuando tuvo su tercer multa por conducir ebria y estrelló su tercer auto, en el que mi madre supo que debía alejar a Natasha de aquí, esperando que tomara el camino correcto sin la necesidad de encajar aquí en Livingston. En el último año escolar de Natasha se mudó a Odessa para vivir con su tío y asistió a la preparatoria Permian. Pero en la primavera del 92 Natasha había regresado a Livingston y el 2 de mayo terminó en la fiesta de cumpleaños en Shepherd, en la casa de la joven Debra Fowler. Quería ver a algunos amigos de su antigua escuela. La residencia Fowler era una casa móvil en la carretera principal en la subdivisión final del Sendero, en el extremo norte del condado de San Jacinto, a solo unos kilómetros de la frontera con el condado de Polk y Livingston. El auto de Natasha fue hallado a poco menos de 1,5 kilómetros de la casa de Fowler. Cuando los investigadores hablaron con Debra Fowler, que era la cumpleañera, ella dijo que Natasha se había ido de la fiesta a las 3 o 3:30, así que eso al fin fija un tiempo en el que Natasha fue vista con vida por última vez. Todos los testigos fueron bastante consistentes al respecto. Natasha había sido vista saliendo de la fiesta a gran velocidad a las 3:30 de la madrugada, ella sola en su vehículo. Pero más allá de eso, cuando empezaron a ver las declaraciones de todos y los diferentes relatos, faltaban demasiadas piezas y nada de lo dicho concordaba, ¿entiende? La gente no recordaba en absoluto lo que habían hecho o tenían historias totalmente opuestas. Eran jóvenes que habían estado celebrando. Había bebida, había drogas
tuvieron relaciones sexuales. Entonces, era un grupo de jóvenes que acababa de salir de la escuela y no querían decir que habían estado haciendo todo eso. Hay varias historias que he escuchado. Algunos dicen que Natasha estuvo peleando con nuestra excompañera de la escuela, Cindy Hennings. Cindy estaba en mi clase de matemáticas y llegaba los lunes por la mañana hablando sobre qué chico salía con ella y los problemas que tenía con Natasha, y había mucha enemistad entre ellas dos por los chicos. Y Cindy estuvo en la fiesta con un chico con el que estaba saliendo, Jim Morton. Jim Morton iba a la preparatoria Livingston con nosotros. Jugaba fútbol americano. Y era un chico popular, así que estaba en ese grupo popular. Varios de los amigos de Natasha me han dicho que ella se apareció en esa fiesta con ganas de pelear, que Cindy se había acercado mucho a uno de los viejos amores de Natasha. Puedo imaginarme que si Cindy Hennings estaba parada en ese patio cuando Natasha apareció, es probable que sí se hayan peleado. Entonces, cuando Cindy y Natasha comenzaron a pelear, dicen que Jim Morton acudió a ayudar a Cindy. Algunas personas lo hicieron parecer como un club de la pelea. Otras lo narraron como si hubieran sido solo gritos y empujones. Pero está claro, todos dijeron que sí hubo algún tipo de enfrentamiento. Y que Natasha salió a toda velocidad sola en su Camaro a las 3:30 de la madrugada. Nadie la vio después de eso. Tanto la señorita Hennings como el señor Morton le restaron importancia al enfrentamiento que tuvieron. La señorita Hennings dijo que no había sido realmente una pelea, que no había sido como lanzarse golpes y cosas así. Y el señor Morton tendía a decir que solo estaba tratando de terminar la pelea entre Cindy y Natasha. La negación de Jim y Cindy a las autoridades de que hubieran tenido algo que ver con alguna agresión esa noche, no me lo creo. Había tantos rumores que era difícil descifrar qué era verdad y qué no lo era. Los investigadores tenían la teoría de que, después de irse Natasha, Jim y Cindy la siguieron, la mataron ellos y trataron de prender fuego a su cuerpo usando gasolina, pero no tuvieron éxito. Así que fueron a buscar ayuda y hallaron a un adulto que sabía cómo conseguir condensado de gas natural. Después de hablar con los investigadores, pienso que es posible que quienes causaron la muerte de Natasha no sean las mismas personas que destruyeron su auto y su cuerpo. Esa destrucción la realizó alguien que pensó que estaba protegiendo a un ser querido o a sí mismo. Uno de los rumores era que el padre del lugar donde fue la fiesta ayudó a desaparecer la evidencia. Era la casa de Clarence Fowler, donde vivía Deborah Fowler, que celebraba sus 18 años. 6087. Algo que preocupó a los investigadores fue que el señor Fowler también había trabajado en la industria del petróleo. Y al otro lado de donde fue la fiesta había un pozo de petróleo que tenía la capacidad de producir condensado de gas. Así que el señor Fowler era el primero en la lista de sospechosos. ¿Lo encontraron? El sospechoso está siendo interrogado. Había varias latas de gasolina en la casa de Fowler. Encontraron un barril quemado. También ejecutaron una orden de cateo en la casa para ver si había algunas muestras de fibra o cabello que pudieran relacionarlo con el crimen. Manténgase en contacto con la central. El señor Fowler dijo al inicio que había estado en la casa toda la noche. Después, el señor Fowler corrigió lo que había dicho y dijo que había ido a la gasolinera a comprar cigarrillos. No recordaba a qué hora fue. Luego dijo que eran alrededor de las 11.
Así que el señor Fowler actuó de manera muy sospechosa para empezar. ¿Cuál fue el motivo de Fowler para mentir? ¿La falta de coherencia? Él realmente no parecía ser un hombre inocente. Pero el cateo de la casa del señor Fowler no mostró evidencia que lo vinculara con el auto de Natasha. Se analizaron las latas de gasolina para ver si contenían condensado de gas. Ninguno contenía eso, todos tenían gasolina o diésel. Se hicieron raspados del barril quemado en su patio para ver si había tejido humano, sangre quemada o algo así. No se encontró nada de eso. Nunca tuvieron suficientes pruebas para poder arrestarlo. Ellos buscaban... Mayo fue una época dura para nosotros. En ese verano, creo que pensamos que el caso de Natasha sería resuelto y el siguiente año escolar sería algo nuevo. Y habría una nueva temporada de fútbol. Algo de felicidad en nuestra comunidad sería renovada. Pero conforme los días pasaban, no había una resolución del caso y la ola de rumores aún continuaba. Todo el mundo hablaba de ello en el supermercado, en la iglesia, en la escuela. Todos tenían una teoría durante el verano. Después, regresó la temporada de fútbol y solo por un minuto todos se volvían a centrar en el nuevo partido. Pero en cuanto salías de ahí, los recuerdos de lo que le pasó a Natasha regresaban. Entonces, para el otoño, los dos temas en la ciudad eran fútbol y muerte. Natasha nunca fue reconocida ni honrada después de su asesinato, que yo sepa, ni por la comunidad ni la escuela. Creo que hubiera sido lindo que lo hubieran hecho. Honrarla de alguna forma, lanzar globos, una foto en la vitrina, no sé, lo que fuera. Todos pretendíamos tener un homecoming que fuera dedicado en su memoria. Hicimos cintas especiales e invitamos a su clase, a la clase anterior a ella, a varios otros grupos y probablemente solo unas 5 personas asistieron. Siento que la gente le dio la espalda a Natasha después de su muerte porque tenía un carácter salvaje, ¿entiende? Seguido estaba en problemas. Hubo demasiadas cosas detrás de escena que sucedieron en ese momento en Livingston. En mi opinión, siento que a muchos de los jóvenes que estaban en la fiesta les dijeron que no hablaran de eso. Porque algunos de ellos eran hijos e hijas de funcionarios electos, todos hasta llegar al representante estatal. Corría el rumor de que nadie quería que esos jóvenes fueran investigados. Comenzó el rumor de que todo el sistema estaba lleno de corrupción y de que la gente los encubría. Alguien allá afuera debe saber algo, pero no lo dicen. Después de 6 meses, estábamos recibiendo los restos de Natasha del laboratorio forense. Así que finalmente pudimos enterrarla, aunque fueron solo unos huesos que enterramos en un ataúd de bebé. Eso fue traumático para mi madre. Cuando empezaron a investigar, había mucha esperanza, pero a medida de que el tiempo pasaba, el no saber fue perjudicial para mi madre, porque no solo había perdido a una hija, tampoco sabía qué pasó. Y el hecho de no saberlo, eso la destruyó. Pasaron meses y meses y más meses sin que la investigación pareciera lograr tener algún progreso. Los detectives solo tomaban declaración tras declaración y entrevistaban a un testigo tras otro con personas que no eran coherentes o no recordaban nada. Nunca lograban contar la misma historia 2 veces.
Nos informaron que alguien se había presentado y testificado que había presenciado los hechos y pensamos, Dios, esta es la información que necesitan. Estaba eufórica. Decía, gracias a Dios al fin había alguien que rendiría cuentas. Se acercó un joven llamado Anthony Cornelius. Anthony Cornelius era alguien fijo en Livingston. Jugaba fútbol americano también ahí, en el mismo lugar donde Natasha había sido animadora. Andaba en el mismo grupo que Cindy Jennings y Jim Morton. Y la historia de Cornelius, declarada al ayudante del alguacil, fue que si bien no había estado en la fiesta, estaba conduciendo y había visto a quien creía que era Natasha Ashley en el lindero del bosque con Cindy Jennings y Jim Morton. También declaró que había visto a Cindy Jennings peleando con Natasha Ashley. Natasha iba ganando esa pelea. Luego había visto a Jim Morton golpeando a Natasha, derribarla y pisotearle la cabeza con una bota con la punta de acero. El señor Cornelius dijo claramente que eso había matado a Natasha Ashley. La declaración de Anthony proporcionó pruebas suficientes para arrestar a Jim y Cindy por agresión agravada. Negaron haber participado en lo que le pasó a Natasha. Dijeron que se fueron de la fiesta y llevaron un amigo a casa. Cuando supe que Jim y Cindy habían sido arrestados por agresión, me sentí aliviada, porque al fin tendríamos una explicación de lo que había pasado. Hubo una sensación de alivio de que alguien hubiera sido tan valiente y declarara. Había una sensación de tristeza, porque nadie quería creer que Cindy y Jim hicieron eso. Luego hubo una sensación de enojo, de no puede ser, en que estaban pensando. No estoy muy segura de por qué esperó 7 meses para presentarse. ¿Fue la culpa? Había estado pensando en esto por 7 meses y al fin lo llevó a contar la historia. ¿O estaba negociando para salir de algún otro problema? En mi opinión, creo que Anthony debe haber tardado en presentarse porque tenía miedo. Miedo de las personas involucradas. Creo que era temor a las represalias. Y llegamos a la siguiente pieza del rompecabezas. Estos 2 adolescentes no tenían el conocimiento para poder sacar el condensado de gas de los pozos cercanos a esa propiedad. Entonces, ¿quién intervino e inició el fuego? Antes de obtener respuestas, unos meses más tarde hay otro obstáculo. Mientras Cindy y Jim estaban en la cárcel en 1993, de pronto Anthony Cornelius se retracta de su historia. Dijo que nada de eso era cierto. Cuando me enteré pensé, Dios mío, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué él se retractaría? Nos sorprendió a todos, sorprendió a la comunidad, porque teníamos lo que pensábamos que era asunto cerrado. Jim y Cindy estaban en prisión. Pensábamos que era un testigo creíble y que pasó la prueba del polígrafo. Sin testigos, se retiraron los cargos contra Jim y Cindy. Mi madre quedó atónita cuando se enteró de que los habían liberado. ¿Crees que vas avanzando y luego vuelves al punto 1? Anthony nunca dio realmente una explicación de por qué se retractó. Entonces no sabemos por qué. Pero después de todo ese tiempo presentarse, dar una declaración y luego, meses después, retirarla, lo hace muy sospechoso. Pudo haberle llegado un mensaje de que tenía que mantener la boca cerrada. En mi opinión, tal vez fue amenazado por una persona con autoridad. Ya sabes, lo mismo que le pasó a Natasha puede pasarte a ti o a alguien de tu familia. Deben haber tenido algún tipo de poder para que esa amenaza se tomara en serio. Ni Jim ni Cindy tenían dinero. No habrían tenido a alguien en un puesto importante que los protegiera.
Pero había hijos de gente poderosa, miembros influyentes de nuestra comunidad, en esa fiesta, y se les dijo que no hablaran sobre eso. ¿Entiende? Si dices que estuviste ahí, di que te fuiste antes, porque mi carrera podría quedar destruida. Las acusaciones de esa presión sobre Anthony hicieron que surgieran muchas teorías diferentes. Hubo una joven que se nos acercó y nos dijo que estaban dentro de la casa. Entonces, ella se dirigió al baño, escuchó alboroto en una de las habitaciones, se asomó y vio que Natasha era agredida sexualmente. En eso, Natasha salió para subirse a su auto y dijo: «Los voy a delatar a todos ustedes, malditos». Y a los que estaban afuera les dijeron que la detuvieran. Natasha fue detenida físicamente y luego en algún momento terminó en el suelo, y ahí es donde supuestamente Jim Morton la pateó en la cabeza. Después de eso comenzó el encubrimiento. Hubo acusaciones de que posiblemente Natasha fue agredida sexualmente, que Natasha finalmente fue asesinada porque había sido violada por un familiar de un funcionario de Polk. Creo que algún alto poder quería que Jim y Cindy salieran de prisión, porque si enfrentas una sentencia de cadena perpetua, ¿qué es lo más probable que hagas? Contarás toda la historia. Si yo voy a caer, tú caerás también. Es importante entender que durante varios años antes de esto, en San Jacinto, hubo varios casos involucrando la corrupción pública. Entonces, cuando ocurre el caso de Natasha Ashley, apenas unos años después, y que hay familiares de funcionarios públicos involucrados en esto, lo primero que se piensa es en la corrupción. Pasan los meses y nadie parece responsabilizarse por la muerte de Natasha. Los investigadores entrevistaban a los mismos sospechosos, pero solamente volvían a las mismas personas sin tener solución. El caso de Natasha se había enfriado. La lucha por encontrar justicia para Natasha, pienso que eso al final mató a mi madre. Ella falleció en el año 2001. Le diagnosticaron cáncer un año antes, le dieron 6 meses, pero vivió un año. Estaba físicamente, pero su alma estaba en otra parte buscando a los asesinos de Natasha. Luego de 10 años comienzas a darte cuenta de que es posible que nunca sepas qué sucedió realmente. Después de 20 o 30 años, prácticamente pierdes toda la fe. Puede que nunca se haga justicia. Solo quiero saber qué le pasó a Natasha. En el 2022, el condado decidió revisar algunos casos sin resolver y volvieron a revisar el caso de Natasha. Fui nombrado fiscal de distrito en mayo del 2022 y en este caso era el asesinato sin resolver de una animadora de 19 años. Fue algo importante. Entonces pensé que necesitábamos traer personas que no estuvieran involucradas en el asunto para tener una opinión nueva sobre el caso. Estaba muy emocionada porque pensé: fantástico, algo saldrá de esto finalmente. Luego, la oficina del fiscal de distrito del condado hizo una declaración que fue simplemente increíble. Después de todos estos años de escuchar rumores, de oír que se trataba de un asesinato encubierto por motivos políticos, comenzamos a revisar la evidencia y a analizar todo viendo si realmente fue un homicidio. Ellos buscaban... Pensamos, ¿dónde están todos los testigos ahora? Recorrimos el país entrevistando a estas personas.
Y lo notable es que su historia coincide con lo que dijeron en 1992. Volviendo al reporte del primer oficial que se presentó en la escena y las fotografías que tomó, se ve que los neumáticos traseros del auto están atorados en lodo. Creemos que es muy posible que Natasha haya conducido hasta ese lugar por error. Sale después de haber consumido drogas, de haber bebido a las 3:30 de la mañana, en un barrio muy oscuro. Da la vuelta, equivocada en un Camaro, con suspensión baja, en un camino enlodado, y se atasca. Incluso trajimos un vehículo del mismo modelo y año, y lo colocamos en el mismo lugar. Y por las condiciones climáticas, incluso al conductor de la grúa le costó trabajo sacarlo. Los Camaros de ese año tenían la altura de la puerta muy baja. De hecho, la puerta se encontraba tan cerca del suelo que si el auto se atascaba o enterraba, eso podría impedirle abrir la puerta. En ese punto, Natasha podría haber hundido su auto hasta el marco. El escape quedaría aplastado y provocaría un incendio debajo del auto. Así que, basándonos en la evidencia, creemos que fue un accidente, que se trata de un accidente triste, horrendo y trágico. No, es un... Esto claramente no fue un accidente. La única parte que pudo haber sido accidental fue que pelearon y en realidad no querían matarla. Si estaba tan húmedo y enlodado que se atascó, ¿qué es lo que inició el fuego? ¿Por qué ella no pateó la puerta hasta que el barro se hiciera a un lado? Si ella no podía abrir la puerta, ¿no podría haber bajado la ventana? Si no podía bajar la ventana, ¿no podría patear y romper la ventana? ¿Por qué se arrastró hacia atrás? Era un Camaro, no había salida. Bueno, hay demasiadas cosas que no me permiten aceptar eso. En 30 años como periodista, he visto muchas personas atrapadas y quemadas intensamente en vehículos, pero siguen siendo una forma humana reconocible, y Natasha ya no lo era. Si tratan de decir que el incendio fue causado por Natasha haciendo girar los neumáticos o algún otro punto de ignición alimentado por la gasolina de su auto, ¿de dónde salió el condensado? ¿Ha podido presentar la explicación de por qué se detectó otro combustible en el informe original? Aún no puedo aclarar la presencia del condensado de gas en el vehículo. Lo que sí sabemos es que no existe una evidencia ahora mismo para decir que fue un homicidio. Creo que es entendible que los amigos y familiares de Natasha crean que fue asesinada, que alguien quiso arrebatarles a Natasha porque es difícil aceptar que esto fue un accidente horrible y trágico, y no tengo evidencia que lo respalde. Hubo un asesinato y un encubrimiento. Dicen que nunca se resolverá porque muchas personas perderían su jubilación. 30 años después, llegó un mensaje a nuestra página de Facebook, Justicia para Natasha. Fue el 12 de septiembre del 2022. Y decía que desde el principio los investigadores se equivocaron. Todos sabemos quién lo hizo y todavía está pagándole al sistema. Esto me hizo detestar mi ciudad natal, que tanto amaba, porque las personas que fueron designadas para protegernos y hacer cumplir la ley nos fallaron. Nos fallaron. Creo que había investigadores que intentaban hacer su trabajo y, por desgracia, eran bloqueados en cada esquina. Siento que la comunidad está muy dividida en su opinión. Algunos creen en el asesinato, encubrimiento y corrupción, y otras personas creen que eso no pudo haber ocurrido aquí. No fue un asesinato ni un encubrimiento. Debió ser otra cosa. Me han dicho mentirosa, me han dicho que solo busco atención,
Incluso que solo quiero la publicidad, que quiero la recompensa de $15,000. Me han amenazado con demandarme. Ha habido gente que me ha dicho cosas como, si no paras, termina. O si no, deberías tener miedo, porque otras personas han sido amenazadas. Tristemente, hay algunas personas que usan el poder para su codicia, su beneficio. Pero creo que el sistema judicial está creado para hacer justicia. Y lo hará, pasará algún día. Tal vez no pase en el instante que pensamos, pero lo hará. Solo se necesita una persona con sentido común y valor para encarar a toda esa gente y decir, miren, yo estuve allí, yo sé lo que pasó. Como su amiga, no puedo permitir que olviden lo que pasó. Simplemente no quiero que dejen de hablar de ella, con la esperanza de que algún día se resuelva. Al mantener viva la historia de Natasha, espero que aquellas personas que guardan el secreto dentro de su ser tengan un momento y digan, oigan, yo sí sé lo que pasó y sé que mi comunidad al final va a apoyarme. Y más personas serán capaces de hablar y todos al final tendremos un cierre. Lucharé por la justicia para mi hermana mientras viva o hasta obtener una respuesta. Es importante para mí que la gente recuerde a Natasha por el carácter alegre que tenía, la animadora, intrépida y valiente, porque eso es lo que ella era en vida y lo que era en la preparatoria.